profesora, compañeros, público en general. A continuación, emprenderemos un largo viaje a través del tiempo para conocer a uno de los personajes más influyentes de la poesía peruana, el gran poeta César Abraham Vallejo Mendoza, y a su vez, también hablaremos sobre Georgette Philippart, su gran amada. Por favor, acompáñenos en esta larga historia y aprenda un poco más sobre la vida de estos dos grandes personajes. Comencemos con mi compañera Yadira, que les hablará sobre la infancia de César Vallejo. Comencemos. Un 16 de marzo de 1892, en Santiago del Chuco, nació el reconocido poeta peruano César Vallejo. Retornemos al pasado, a su infancia. Desde que él era pequeño, su familia pensó en dedicarlo al sacerdocio. Por su abuelo, que fue un sacerdote, y su abuela, una india mestiza. Pero se dio cuenta que su vocación no era esa. Vallejo fue un niño que desde muy pequeño estuvo influenciado por su familia. Por ende, recibió una buena educación. Posteriormente, Vallejo estudió su primaria en su pueblo natal y la secundaria en el Colegio San Nicolás de Huamachuco. Y a continuación, mi compañera Casas Milla Jazmín les hablará sobre la vida universitaria de Vallejo. Vallejo pasó por muchas cosas durante su vida universitaria, e incluso se retiró en diversas ocasiones. Sin embargo, en el año de 1916, obtuvo su bachiller en letras gracias a su tesis El romanticismo en la poesía castellana, que es un espléndido análisis que el autor realizó sobre dicha tendencia artística, concretando así sus reflexiones con las características del romanticismo español. En el año de 1918 viajó a Lima, donde realizó su doctorado en la Facultad de Letras y editó su primer libro, Los Heraldos Negros, el cual muchos recuerdan hasta el día de hoy. Este trata de la condición humana, tanto que se da cuenta de su dolor, especialmente el dolor que es difícil definir, decir o comprender. Poco después se integró el denominado Grupo Norte, liderado por Antenor Orrego, el cual fue un grupo intelectual que cohesionó a una buena parte de literatos, artistas, filósofos, políticos e intelectuales de diversas índoles del norte del Perú. Ahora le doy paso a mi compañera Córdoba Hernández Josefina, que nos va a hablar sobre Vallejo en Europa. Buen día. Soy Josefina Yolanda Córdoba Hernández y voy a exponer Vallejo en Europa. ¿Cómo es que Vallejo decide ir a Europa? Al ser César Vallejo acusado injustamente por Carlos Santamaría ante una venganza política, el 22 de octubre de 1921 se declara el recurso de nulidad contra la sentencia del tribunal. Luego de sufrir tantas injusticias entre el 6 de noviembre de 1920 y el 26 de febrero de 1921, finalmente César Vallejo es puesto en libertad. Sin embargo, a pesar de haber sido golpeado psicológicamente por su estancia en prisión, Vallejo decide continuar con su quehacer literario. Posteriormente, el tribunal declara nula la sentencia por la Corte Suprema y el expediente vuelve al Tribunal Correccional de la Libertad, lo que significa que Vallejo tendría que ir nuevamente a declarar, pero César Vallejo no estaba dispuesto a soportar un espectáculo judicial. Es así como con justa razón decide viajar a Europa. Vallejo no volvería nunca más a Perú, pero siempre lo recordaría como el más grave suceso de su vida, y el culpable Carlos Santamaría. La vida de Vallejo en Europa. Como bien sabemos, César Vallejo viajó a Europa en 1923. Sus primeros años ahí fueron muy difíciles debido a que no conocía el idioma, no tenía un trabajo y una vivienda. Vallejo visitó diferentes ciudades en Europa como Berlín, Moscú, Budapest, Bruselas y entre otras ciudades. Él conoció ahí a la francesa Georgette Philippart y es ahí donde se casa con ella. En 1926, él fundó la revista Favorables París, que fue un poema. En 1928 y 1929 visitó Moscú y en 1930 él viaja a España. Es ahí donde nace la segunda edición de Trilce y en 1931 fue un nuevo año para un viaje a Rusia y es ahí donde fue el Susteno y Paco Yunque. En 1932, él escribió la obra de teatro Look Out y se afilió al Partido Comunista.
Entonces, en ese mismo año él regresa a París, donde vivió en la clandestinidad y donde tras estallar la guerra civil recaudó fondos para la Asociación Republicana. Tiempo después él se somete a una operación de hemorragia intestinal y él fallece un 15 de abril de 1938. Vida de Georgette Philipard. Georgette Marie Philipard-Traves nació en París el 7 de enero de 1908. Sus padres fueron Alexander Philipard y Marie Traves. Georgette nunca conoció a su padre, porque éste se alistó en la guerra antes de que ella naciera, motivo por el cual adoptó el apellido Traves de su abuelo materno. De la infancia de Georgette se sabe muy poco, pero a palabras de ella sabemos que su niñez fue infausta, pues en el año de 1914 se le detectó tuberculosis en una de sus piernas, quedando así postrada en su cama durante un tiempo. Ese mismo año se desató la Primera Guerra Mundial, donde su padre muere en la batalla de Marly. En su carta testamentaria, leída en 1917, Alexandre reconoce a Georgette como su hija, dándole así su apellido Philipard. Huyendo del caos de la guerra, Georgette es enviada a Verdun, a casa de un familiar. Tiempo después es inscrita en el colegio Sévin de Vitre, donde estudia su primaria y secundaria. Por el año de 1922, Georgette viaja a Londres para continuar con su educación. Recibe cursos de violonchelo y guitarra, y en el año de 1924 regresa a su natal París, donde continúa sus estudios de música y español. La madre de Georgette fue una de las mujeres más influyentes en su vida, y cuando ella muere, Georgette le escribe varios poemas donde refleja con gran nostalgia cuánto la quiere y la extraña. La historia de amor entre Georgette y Vallejo comienza en 1925. Aunque aún no se podía dar porque la madre de ella, llamada Marie, se oponía a su romance, cuando fallece en 1928, Vallejo le brinda sus condolencias y le propone iniciar una vida juntos. Ella acepta la propuesta y viajan de luna de miel en 1929. Visitan varios países y ciudades en Europa y finalmente vuelven a París. Luego de 6 años de convivencia, en 1934 contraen matrimonio civil en dicho país, donde cristalizan el gran amor que se profesaba. Amada, en esta noche tú te has crucificado sobre los 2 maderos curvados de mi beso, y tu pena me ha dicho que Jesús ha llorado y que hay un Viernes Santo más dulce que ese beso. En esta noche clara que tanto me has mirado, la muerte ha estado alegre y ha cantado en su hueso. En esta noche de septiembre se ha oficiado mi segunda caída y el más humano beso. Amada, moriremos los 2 juntos, muy juntos. Se irá secando a pausas nuestra excelsa amargura y habrán tocado a sombra nuestros labios difuntos. Ya no habrá más reproches en tus ojos benditos, ni volveré a ofenderte, y en una sepultura los 2 dormiremos como hermanitos. Le doy pase a mi compañera Natalia. Poema Tu adiós. Tu adiós inmoviliza mi angustia, allí donde hacen oscuro mis pasos. Tu adiós hace retroceder mi día futuro, y ese día vuelve a mí, asustado como un culpable. Poema Ante el vértigo. Ante el vértigo de tu muerte, el corazón ha escapado de mi pecho, y toda la noche, tu delirio ha estado siguiendo mis pasos. Y en esta oportunidad les hablaré sobre la vida de Georgette Philipard luego de la muerte de César Vallejo. Georgette Philipard, luego de la muerte de su esposo, el escritor César Vallejo, conservó abnegadamente todos sus manuscritos
salvándolos de una segura desaparición. Luego, ella llega a Perú en 1951, en donde vive en una pequeña pensión, pero quien la conoció señaló que tenía un muy mal carácter y gran irritabilidad para guardar con bastante celo la memoria de su difunto esposo. En 1978, Georgette sufre un severo accidente, en el cual rueda por las escaleras y presenta un accidente cerebrovascular y hemiplegia parcial. Incluso en esa época y en un difícil proceso de recuperación, Georgette seguía oponiéndose abnegadamente a la repartición de los restos de su esposo. Además de su trabajo editorial, Georgette también publicó 3 obras: Máscara de cal, apuntes biográficos sobre poemas en prosa y poemas humanos, y allá ellos, allá ellos, allá ellos. Muchos de estos versos, 30 en total, fueron dedicados hacia su esposo César Vallejo. Luego de pasar muchos años, Georgette muere en Lima. Y bueno, a continuación les hablará mi compañera Nicole Carrión Cordiglia para presentar la conclusión. En conclusión, este video se realizó para contar las difíciles experiencias por las cuales atravesó el famoso poeta peruano César Abraham Vallejo Mendoza, y qué tan difícil le fue seguir con sus estudios, como también el cargo por el que se le acusó injustamente, y cómo este lo hizo ir de su país y fue a parar hacia Europa, donde conoció a su futura esposa, Georgette Philippard, la cual, al morir César Abraham Vallejo Mendoza, publicó todos los escritos como Trilce y entre otros. Gracias por ver el video.